Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Griselda Herby, soy coordinadora de la Oficina Regional NOA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. En esta oportunidad estamos en la última jornada de conversatorios en el marco del Día Internacional de los combatientes y las combatientes de incendios forestales. Formamos parte de una mesa de prevención de incendios forestales y manejo del fuego, donde están representadas los organismos de combate de las provincias del NOA, de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán. También el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el INTA, el INAPSI, parques nacionales y otros organismos. En esta semana, que están disponibles en la página del INTA, que ahora después les voy a mostrar, fuimos viendo desde distintos ángulos todo lo que tenga que ver con protección predial y quemas prescriptas o controladas. Ya estuvieron en la primera jornada de Catamarca, luego parques nacionales, ayer Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y hoy tenemos la charla a cargo técnica Alejandra Pérez, de la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales de Jujuy, así que ella nos va a hablar sobre planes de protección predial. Esta información que estamos teniendo, que próximamente va a estar disponible en la página de Jujuy, también la pueden tener accesible, esto y todo lo que estamos generando desde la mesa, en la página del CIP, que es una página de parques nacionales. Y también, como les comentaba, todas estas charlas son grabadas y están disponibles en la página del INTA de Salta, en la parte de videos. Por último, dejarles una fuente de contacto a través de dos vías por mail, una de la Mesa del Fuego, mesa.fuego.noa@gmail.com, y la mía personal. Cualquier consulta que quieran hacerle a cualquiera de los disertantes o cualquier cosa referida a la mesa, la pueden hacer, ggerbi@ambiente.gov.ar, y yo luego se las hago partícipes a toda la mesa o a la persona que ustedes quieran. Conversatorio. Ahora sí, entonces los voy a dejar con Alejandra. Yo también voy a compartir su presentación. Así que dale, muchas gracias. Estás mutada. Ahora sí, perdón. Bueno, como ya me presentó Griselda, mi nombre es Alejandra Pérez, soy la encargada del área de planificación de la Dirección Provincial de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales. Y hoy la charla está dirigida a qué son los planes prediales, cómo hacerlos, o por lo menos cómo los estamos implementando y cómo los estamos haciendo acá en la provincia. Así que bueno, lo que sí, voy a apagar mi cámara por los problemas de conectividad y empezamos con la presentación. Bien. Bueno, los planes de protección predial. Ahí tenemos una linda definición, que es un conjunto ordenado de acciones que permiten definir la manera adecuada el uso de los recursos existentes en el predio, considerando sus limitantes y potencialidades, para asegurar la protección de las personas y los bienes, coordinando siempre este accionar con el Estado, en este caso Estado provincial. En definitiva, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que pretende este plan de protección predial? Que cada productor o cada finquero tenga una guía de cómo puede proteger su predio ante un incendio forestal y de qué manera lo puede llegar a implementar. La próxima, Griselda, por favor. Ahí está. Bien, ¿cuáles son los objetivos del plan? Los objetivos son, en primera instancia, siempre la prevención de cualquier incendio forestal, ¿sí? La detección temprana en el caso de que hubiera un incendio forestal, la autoprotección. ¿A qué hace referencia con la autoprotección? La autoprotección tiene que ver con que yo, propietario, pueda tener herramientas mínimas como para asegurar mi predio, ¿sí? No tiene que ver específicamente con que haga un combate de incendio. Y la protección por parte de las instituciones de manejo del fuego, porque dado que cada
finquero ya puede tener su plan de protección predial, es mucho más fácil coordinar el accionar con las instituciones de manejo del fuego de, en este caso, la provincia de Jujuy, porque nos da a nosotros la posibilidad de acceder más rápido al lugar del incendio, porque tenemos el aviso oportuno, hablábamos de la detección temprana, ¿sí? O porque justamente en estos planes de protección predial nos indican un montón de información que a la hora del combate de un incendio forestal para nosotros es fundamental. La próxima, por favor. Bien. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer para poder hacer un plan predial? Primero, hacer un diagnóstico de cuál es la situación del predio en cuestión. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es hacer y tener en cuenta cuáles son los límites del área de acción, o sea, del área que yo quiero proteger. En este caso puede ser una propiedad, los límites de la propiedad, ¿sí? Y las prioridades de protección. Entonces, para hacer esto, para poder determinar las prioridades de protección, nosotros vamos a tener 3 instancias que nos ayudan a hacer esta determinación. Que en definitiva lo que se pretende es saber dónde se van a tener que focalizar los mayores recursos de protección, ¿sí? Basándonos en este análisis de riesgo, análisis de peligro y análisis de daño potencial. Bien, ¿qué sería primero el análisis de riesgo? En el análisis de riesgo estamos hablando de que son los factores que determinan el inicio de un incendio forestal, ¿sí? O sea, tiene que ver con que la ocurrencia de incendios que yo tengo en ese sector por el riesgo de un transeúnte, el riesgo de un tendido de eléctrico o alguna situación en particular que suele generar un incendio en el sector, ¿sí? Y entonces con eso vamos a ir detectando cuáles serían los sectores más sensibles en cuanto al riesgo, a la potencialidad de que en ese lugar se inicie un incendio forestal. La próxima, Gris. Un segundo que lo tengo. Sí, sí, no hay problema. Una atrás. Ahí está. Bueno, ahora hablemos del análisis de peligro, perdón. Cuando hablamos de análisis de peligro, ya estamos hablando de una situación de los factores ambientales que nosotros tenemos en este predio que pueden favorecer la propagación de este incendio. Que esto ya viene referido a una cuestión de topografía, que está relacionado con la pendiente que pueda tener ese predio, con la exposición, o sea, hacia dónde mira, hacia qué, si hacia el norte, si hacia el sur, ¿sí? El relieve que tenga ese predio y la altitud a la que se encuentre. ¿Por qué? Porque eso nos van a ir dando varios factores que van a estar relacionados con los combustibles forestales, con los factores meteorológicos, etc. En segunda instancia, vamos a tener en cuenta, para este análisis de peligro, los factores meteorológicos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, saber tener en cuenta temperatura, humedad relativa, cuáles son los vientos predominantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vientos, de qué sector son los vientos predominantes en nuestro predio? ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para tener una noción de que si hay un incendio, los vientos predominantes de ese lugar tienen dirección norte, entonces nosotros vamos a saber cuál puede ser el posible avance de ese incendio. Recordemos que los vientos son muy cambiantes, por eso es que hablamos nada más que de vientos predominantes. Porque aparte, esos vientos predominantes nos van a ayudar a tomar después unas medidas de prevención o de mitigación. Después vamos a tener en cuenta el uso del suelo. ¿Qué queremos decir con esto? El uso del suelo hace referencia si es un área boscosa, si tenemos un área que
estamos haciendo sembrado, si es un área descubierta, si es un área de pastizal, ¿sí? ¿Para qué se está utilizando? Si tengo ganadería, cuando hablaba de pastizal me refería a la ganadería. Y después tener en cuenta qué tipos de combustibles forestales tenemos en ese predio. Luego se debe hacer un análisis de daño potencial. Cuando hablamos de daño potencial, lo que estamos queriendo decir son las pérdidas que se generarían si existiera un incendio en ese predio. Pérdidas pueden ser pérdida de área boscosa, puede ser pérdidas materiales, ¿sí? O pueden ser pérdidas económicas, como ser los sembradíos, o si tengo una zona en la cual yo estoy haciendo un bosque implantado, bien, esa pérdida de una zona boscosa implantada, o los renovales, o infraestructura, en el peor de los casos. La siguiente, Gris. Con todos estos análisis, eso nosotros nos sirve después como para también entender qué medidas de prevención y mitigación podemos tomar, porque nosotros ya pudimos hacer una evaluación de cuál es el riesgo, cuál es el peligro y qué es lo que yo voy a querer proteger, ¿sí? ¿A qué le tendríamos que dar prioridad los combatientes a la hora de que hubiera un incendio en ese predio? Bien, ¿qué acciones se pueden tomar? Podemos tomar una acción de prevención y mitigación del riesgo, que sería el conjunto de medidas previas a la ocurrencia de un incendio forestal, que estaban destinadas justamente a intervenir en el riesgo, que sería la fuente de ignición, que era el análisis que nosotros les dijimos con anterioridad de riesgo y de ocurrencia en su predio. ¿Para qué? Para evitarlo, y si no lo podemos evitar, entonces reducir al máximo los efectos potenciales, que sería la mitigación. ¿De qué manera? Le pusimos alguna barrera, como ser algún camino o alguna brecha cortafuego. Cuando hablamos de brecha cortafuego, estamos hablando de algo que sería parecido a un camino, que quiere decir que está toda la tierra a la vista, que no tengo combustible vegetal, y eso hace que cuando hay un incendio, ese incendio al llegar a esa barrera se frene o que disminuya su velocidad de avance, ¿sí? La detección y el aviso oportuno. Bien, esto es importantísimo porque si el productor logra hacer una detección rápida y da el aviso temprano y oportuno, entonces la intervención de los combatientes va a ser mucho más rápida. Mientras más rápida sea nuestra intervención, más pequeño va a ser el incendio que esté generándose. Y el ataque inicial, que en realidad está pensado para una segunda etapa en la implementación de los planes prediales y los planes de acción, porque esto conlleva a que hay que tener cierto equipamiento y personal capacitado, y por supuesto este personal tiene que estar debidamente equipado con equipo de protección personal y aparte debe contar con seguros de vida. La próxima, Gris. Bien. ¿Cómo podemos definir las medidas de prevención y mitigación? Acá podemos usar un método que se llama el dónde y qué hacer, ¿sí? Que consta de estos 4 pasos que están puestos ahí, que es la preparación de la cartografía, o sea, de los mapas del predio, una identificación de sectores críticos. Estos sectores críticos son los que nosotros sacamos del análisis de riesgo, peligro y de daño potencial, ¿sí? Y eso se complementa con la información que podamos tener de la gente que conoce el lugar y el sector, por ejemplo, el peón de la finca o el mismo propietario que conoce bien su campo, que sabe
dónde están los caminos o qué fuente de agua tienen más cantidad, cuáles son las permanentes, cuáles son las temporales, siempre toda información que pueda complementar cosas que quizás no las habíamos tenido en cuenta. Una vez que hacemos estos 3 pasos, ya podemos empezar a definir las medidas que debemos implementar. La próxima. Bien, hablemos de la cartografía. Para armar la cartografía, en realidad no hace falta demasiado conocimiento y aparte la intención es 2 instancias. En la provincia de Jujuy tenemos distintos planes de manejo por la ley de bosques y hay información que ya está en esos planes de manejo. Entonces esa se puede sacar inclusive de ahí. Y si no, es que junto con el productor colaboramos y hacemos esta cartografía, ¿sí? Entre ambos. ¿Qué tiene que contener? Los límites del predio, las construcciones, ¿sí? ¿Qué construcciones tenemos en el lugar? Hay que diferenciar sobre todo los lugares donde hay almacenamiento de combustible. Si tienen lugar donde haya alguna chancha con gas, o si tienen algún lugar donde acopien el combustible para los tractores, o también puede ser un lugar donde acopien madera. El uso actual del suelo, o sea, si están haciendo ganadería, si están utilizando algún plan de manejo, ¿para qué están utilizando la tierra? ¿Cuáles son los sectores críticos? Que sería, en realidad, ahí tendríamos que hablar también riesgo y peligro, no solamente riesgo, que estos son los sectores donde, por riesgo, por ocurrencia, el productor, el poblador sabe que son los lugares en donde se suelen iniciar los fuegos. O si tiene una zona, por ejemplo, de pastizales, que saben que ya en la época de temporada de incendio están secos, bueno, esa también puede ser una zona crítica. ¿Por qué? Porque si se inicia un incendio ahí va a tener un avance muy rápido. Y después también diferenciar los sectores prioritarios a defender. ¿Cuáles serían los daños potenciales? Fuera de las construcciones que ya las pusimos, pueden ser alambrados, pueden ser cultivos, puede ser un área boscosa. Los sectores prioritarios que considera el productor que se defiendan en su campo. Los cursos y cuerpos de aguas temporales y permanentes que hay y diferenciarlos entre unos y otros. Cuando hablamos de cursos estamos hablando de ríos, de arroyos, y cuando hablamos de cuerpos de agua estamos hablando de represas o de tanques australianos o cisternas o batanes, ese tipo de cosas. Después, las rutas, senderos, caminos internos y principales. Esto es importante tenerlos diferenciados porque según el ancho que tengan es el tipo de vehículo que vamos a poder ingresar, ¿sí? O si hay que ingresar a pie o en moto. Entonces, ya sabiendo qué tipo de caminos hay ahí adentro, vamos a saber si los podemos usar como una línea de defensa o si podemos ingresar por esos caminos hacia el lugar del incendio. Entonces, para eso es muy importante tener la cartografía. Líneas de tendidos eléctricos, gasoductos, alambrados, si tienen líneas de tren, perdón, vías de tren, etc. Después, los recursos, ¿sí? Si hay recursos que tengan de manera estable y fija en el predio, en donde los tienen apostados y ubicados. Sería ideal, si alguno tiene estaciones meteorológicas y si no pluviómetros, también deben estar señalizados en la cartografía. Pistas, hay algunos productores que tienen algunas pistas, y si no, lugares que son helipuntos. Los helipuntos son lugares donde un helicóptero pudiera descender, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después, si tienen torres o puntos de observación, ¿sí? Porque no es necesario tener una torre, quizás tienen un lugar elevado donde pueden tener un buen punto de observación. Tengan en cuenta que 20 kilómetros es lo que el ojo humano puede ver, como para que tengan idea del radio.
Bueno, perfecto. Campamentos y zonas de acopio, que era lo que también les había dicho hace un momento, de donde si ustedes tienen madera que tienen guardada para el invierno, bien, dónde las acopian, o si tienen acopio de granos, o campamentos madereros, los que tengan ese tipo de planes, ¿sí? Sí, dentro de su sector tienen lugares donde se hagan picnic o se hagan camping dentro del predio o próximos al predio, que pudieran ser parte de este análisis de riesgo, ¿sí? Si hay poblados cercanos también, y de vuelta, complementación con la información de los habitantes del lugar. Esta cartografía tiene que venir con una tabla de referencia anexada para que uno pueda saber qué es cada cosa y debe tener el número de referencia o el icono con el cual se lo puede identificar dentro de la cartografía, las coordenadas geográficas, la descripción de los sectores y si se han realizado tareas en esos sectores o si se van a realizar. Después lo que vamos a ver, que es la imagen siguiente, esto sería uno de los mapas que pueden salir del plan de protección. ¿Sí? Fíjense que están delimitadas de formas diferentes las zonas de riesgo, las zonas prioritarias, la zona de cultivos, lo que es el curso de agua, las rutas y el límite del predio. Este es un poco más elaborado, fíjense que aparte tiene una grilla que se puede sectorizar, pero era modo ejemplificativo. Después el segundo mapa es un mapa mucho más sencillo, ¿sí? Que ahí, por ejemplo, sí están puestas las curvas de nivel, que también ayudan mucho, están puestas las direcciones de viento predominantes. Este mapa lo hizo hace unos años atrás. Ahí está marcada dónde está la fuente de agua, las casas, el puesto o torre de observación, dónde se podría hacer un helipunto. Toda esta información para nosotros es sumamente importante. Esas líneas que están viendo en un color más claro y paralelas entre ellas, lo que son fajas cortafuegos. Estas las vamos a ver un poquito más adelante porque no todos los planes las necesitan y aparte hay veces que es preferible estas líneas varíen en su ancho para que en realidad nos dé a nosotros una forma de acceso más rápida, pero que no favorezca que algún malintencionado ingrese por ahí y les cause un daño. En la próxima diapositiva lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo sería esta tabla de referencias, ¿sí? Entonces ahí tienen en la primera columna el número de orden y las coordenadas, les pusimos así X, 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 pero lo que significa es grados, grados, minutos, minutos y segundos, segundos, la latitud y la longitud, ¿sí? En cuanto a la descripción, ahí dice descripción barra sectores críticos. Entonces, ponen el acceso principal de vehículos. Si tienen alguna medida de prevención realizada, por ejemplo, se le puso cartelería. Si tienen alguna medida de mitigación realizada, personal capacitado y equipado para ataque inicial. Esto, como les decía, es en una segunda etapa. En la primera etapa, primero hacemos la formulación de estos planes prediales y después vamos a ir acompañando para conseguir la segunda etapa. Bien, los cursos de agua, las zonas de riesgo, las prioritarias y también qué medidas se tomaron o no en cada uno de esos sectores que nosotros estamos marcando. El tema, por ejemplo, de las líneas de alambrado, es muy importante que se le dé una prioridad alta a la limpieza de los alambrados. Es beneficio por todos lados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mi línea de alambrado limpia, esa línea de alambrado me va a servir como faja cortafuego, o sea, va a impedir o va a disminuir la velocidad de avance que tenga ese incendio y aparte, obviamente, quizás si me quedó un poco de pastizal bajo, va a pasar, va a quemar despacito y bajito y no me va a quemar toda mi línea de alambrado. Bien.
la próxima, ¿qué criterios se tienen en cuenta para la implementación de las medidas de prevención y consulta? La variable del ancho de faja de limpieza, perdón, estoy leyendo la pregunta de Fernando. De los alambrados varía según topografía. Sí, va a variar según la topografía, según el combustible y aparte según el área en la cual se encuentre. Bien. Bien, ¿cuáles son los criterios que tenemos en cuenta para la implementación de estas medidas? Como eje tomamos el plan de ordenamiento territorial y esto a su vez lo tenemos clasificados en planes de manejo sostenible, que tenemos varios tipos de planes que están dentro de este plan, que son aprovechamiento forestal, aprovechamiento de productos no madereros y servicios, silvipastoril y de usos múltiples. Y después los planes de conservación. Los planes de conservación en realidad acá se trata de poner el mayor énfasis en los aspectos preventivos, porque serían en los lugares donde menos intervención deberíamos tener en cuanto a intervención humana y de extracción o de hacer fajas cortafuegos. En segunda instancia vamos a tener en cuenta la superficie que tenga el predio, el tipo de manejo que hagan en el predio y lo que queda excluido de toda actividad de quema son todos los bosques que queden clasificados bajo la categoría 1, que sería la categoría roja del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques. Luego, pásame la próxima. Bien, en los planes de manejo sostenible tenemos el tema de la construcción de las líneas de defensa. Bueno, eso va a variar, ¿sí? Va a depender de qué superficie tengamos, de qué uso le estemos dando al predio, si es un bosque, si es un nativo o implantado. Va a variar mucho en cuanto a qué tipo de construcción de líneas de defensa. Eso después, si quieren, tenemos el plan predial realizado, la guía para su confección, y ahí está estipulado cuáles serían estas distancias y estos tamaños. Como les decía, no siempre es necesario hacer una faja cortafuego, sino que simplemente con alguna senda, para que sea un acceso mucho más rápido para nosotros, puede llegar a alcanzar. También se va a tener en cuenta, al momento de realizar estas fajas, la topografía, el tipo de combustible, como decía hace rato Fernando, y la predominancia de los vientos. La limpieza de la vegetación circundante estructuras edilicias de unos 25 metros a la redonda, esto es para ambos tipos de planes. Las fuentes de agua permanente, para estos tipos de planes les pedimos que tengan una fuente de agua permanente de 10.000 litros, como para que nos podamos abastecer en casos de que hubiera un incendio en el sector. Obviamente la detección y el aviso temprano. En temporada alta se les solicita poder contar como mínimo con 5 personas cada 1.000 hectáreas. Y en temporada baja con un mínimo de 1 persona cada 1.000 hectáreas. Que también esto después puede entrar dentro de la mano de lo que son los consorcios mixtos de lucha contra incendios forestales. En este tipo de planes se permite el uso del fuego, siempre el uso del fuego en la provincia de Jujuy, estamos adheridos a la ley de presupuestos mínimos, obviamente, de quema de nación, y entonces se hace el pedido de permiso, se hace la inspección, y si las condiciones son las apropiadas, se autorizan. Siempre tienen un horario acotado y se le da, dependiendo de las tareas que tengan que realizar y en la época del año que nos encontremos, una X cantidad de días. Bien, los antecedentes de ocurrencia de fuego que tengan dentro del predio, la información climática, porque es la que va a caracterizar al sector, y si tienen alguna descripción meteorológica del sector de lo que viene sucediendo en este último tiempo, es muchísimo mejor. Y un sector para un helipunto, no es que se pide un helipuerto, sino un helipunto. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ser un sector que esté limpio de vegetación, de árboles,
de un radio de por lo menos 30 metros. A ver, mi provincia de Sotambio, a ver que leo las preguntas de Fernando. Consulta, ¿la variable del ancho de faja de limpieza? Sí. En su caso sería el... Fer, discúlpame, ¿qué me preguntás con el pastizal pie de montano? El tipo de combustible que es no tocable, Ale. No tocable en cuanto a poder extraer. Claro, el tipo de combustible que está en la parte de conservación del OBT. Ah, no, lo que pasa es que lo que está más en área roja es todo lo que es bosque montano en su conjunto, selva pedemontana, es lo que está más en área roja, ¿sí? Bien. Buenísimo, Ale. Era una consulta porque realmente es ignorancia completa eso. No, ningún problema. Bien, a ver, mira eso. Bien. Ah, ustedes tienen 30 metros a la redonda de la construcción, la limpieza de los predios. Sí, está copiado del plan de Cal Fire. Son 30 metros a la redonda desde cada una de las paredes de cada estructura. Bien. Bueno, se puede rever, siempre está bueno, 5 metros más, son 5 metros más. Bien. Perfecto. Planes de conservación. En los planes de conservación, que sí, dijimos que son en los que tenemos que hacer más hincapié en las tareas de prevención, porque son en los que menos podemos tener intervención o deberíamos tener intervención, tenemos que tener los antecedentes de ocurrencia de incendio. O sea, más allá de lo que nosotros como institución podemos tener, muchas veces la gente de la zona, el propietario, el peón, sabe de más ocurrencia de incendio que por ahí a veces nosotros no estamos enterados. Entonces, es muy importante la información esta que sea del lugar. Detección y aviso temprano, común en ambos. Siempre la estación meteorológica es una herramienta fundamental. Si la pueden tener es lo mejor, y sobre todo si están cerca de áreas de protección como bosques, como parques nacionales o parques provinciales o reservas, o algún lugar que tenga un alto valor ecológico. Bien, en zonas de alta a extrema recurrencia, hay que, sí o sí, se trata de que se den los mismos requisitos que para los planes de manejo en cuanto a las limpiezas de los alambrados y en cuanto a algunas de las fajas perimetrales más que nada. También en temporada alta de incendios, les pedimos que puedan contar con un mínimo de 5 personas cada 1000 hectáreas y en baja un mínimo de 1 persona cada 1000 hectáreas. También el tema de la limpieza de la vegetación en las estructuras edilicias de 25 metros a la redonda, y en estos planes no se permite por regla general el uso del fuego. Sí se puede en casos particulares llegar a autorizar, pero bueno, también hay que pedir el permiso de quema y hay que justificar el por qué se quiere realizar ese tipo de tareas en ese predio. Bien, comunes a ambos tipos de planes. El listado de recursos, que cuando hablamos del listado de recursos, lo que es necesario que esté es que el nombre del predio y del propietario, el número de teléfono del propietario, el número de teléfono del encargado o la persona que tiene las llaves para ingresar a esa finca. Si no tiene teléfono, ¿a dónde lo tenemos que buscar? Siempre tener el contacto para poder encontrar de manera fácil el acceso y que las tranqueras estén abiertas, ¿sí? Y también ahí enumerar el tipo de recursos disponibles y dónde están ubicados los vehículos, si tienen herramientas. Cuando hablamos de herramientas pueden ser las herramientas que usan para los labores comunes de campo, que puede ser arado, pico, pala, cualquiera de esas herramientas. Si hay cisternas, si tienen batanes con agua, que son sinónimos, digamos, y si tienen que especificar qué cantidad de litros contienen. Obviamente, aparte, estos datos se deben actualizar de manera periódica
y las fuentes de agua que son como cisternas o tanques australianos, durante la temporada de incendio obviamente deben estar con agua. Bien, también estamos hablando que es necesaria la capacitación y el equipamiento del personal que tengan en la finca con el equipo de protección personal. La capacitación, ¿cómo es? En realidad lo que hace el finquero o el propietario, designa a las personas que consideran que pueden trabajar con esta temática y se coordina con la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales para que se dicte capacitación al personal de ese predio. Las capacitaciones en temática de combate, de la única manera que se van a dictar, son siempre y cuando el personal tenga el equipo de protección personal. Siempre. Bien, después en ambos hay que tener un plan de acción, o sea, qué es lo que vamos a hacer, quién es el responsable de hacerlo, cuándo lo tiene que hacer, con qué frecuencia tiene que hacer cada una de las actividades que están enumeradas en el plan de acción. Acuérdense que el plan de acción lo hemos dividido en dos partes, ya que la parte que tiene que ver más con el combate es una segunda fase que todavía no se ha iniciado. Y medidas comunes a ambas son las medidas de detección y aviso temprano o oportuno. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles podrían ser las medidas? No, todavía no. Podrían ser las medidas para la detección. ¿Sí? Obviamente siempre va a depender, de lo que cuente el productor y del espacio que tenga que proteger. Entonces, si tiene la posibilidad, puede ser una detección terrestre móvil, que puede ser con una moto, con un caballo, para que se pueda trasladar. Siempre esta persona debería tener un medio de comunicación para poder dar justamente la alerta, y obviamente ideal binoculares, GPS, brújula o algo que le sirva para poder después pasar esa referencia a nosotros. Este tipo de medidas de detección sí requiere de que se haga una ruta programada que cubra los lugares que sepa el productor que tiene una mejor visual para poder detectar que haya una columna de humo o un inicio de incendio en alguno de los sectores de su finca. Después está la detección terrestre, que pueden ser torres o puede ser algún punto elevado que puedan tener una buena visual de todo el lugar. Y una vez que se ha detectado, si es detectada una columna de humo, dar aviso inmediato a la base que tenga más próxima. Acuérdense que en este momento tenemos 3 bases operativas, con un poco de suerte tendremos 5 en poco tiempo, y de esa manera ya personal nuestro llega y hace el combate del incendio. Ahora sí, Gris. Bien. Los consorcios regionales mixtos de lucha contra incendios de pastizales y bosques. Todo esto de los planes prediales nos lleva también a conformar esto, y aparte, a raíz de los incendios del 2020, a través del decreto que declaró la emergencia ígnea en nuestro territorio, en el artículo 3, inciso 6, estaba se decía que se debía crear este consorcio justamente para poder prevenir, ¿sí? Y después, con la resolución que les puse a continuación, ya los consorcios empezaron a conformarse. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de optimizar todo lo que podamos hacer en cuanto a prevención y lucha. Ver y tener una mejor noción y bien identificados dónde tenemos los recursos dentro del territorio, fuera de los recursos con los que cuenta la dirección, y después también que pudiéramos empezar a hacer tareas de restauración en áreas que están quemadas. Si bien el INTA ya viene haciendo algunas tareas, poder empezar a trabajar un poco
de manera más amplia. Sí, la siguiente. Y por este sería la primera etapa de las áreas de consorcio. Lo que estamos viendo ahí en verde son áreas protegidas. El área verde más grande es el Parque Nacional Calilegua. Y si se fijan, tienen ahí una zona grande como área de consorcio. Esa sería la primera a fortalecer y a empezar a trabajar justamente por la problemática de incendios que tenemos en ese sector. Con posterioridad, la segunda es la que sería lindante, exactamente, no, más arriba, esta segunda, después la tercera, la que está abajo, y así vamos siguiendo en el orden de prioridad. Esto se viene trabajando y esperamos que llegue a un buen puerto. Así que bueno, hasta aquí ha sido la presentación hoy. Espero que les haya servido. Excelente, Ale, muchas gracias. No, por favor, a Perdón ustedes. que... Muy bien, vamos a ver si creo que no hay más que te felicitan por la presentación, Cintia, que se tuvo que retirar. Y no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Ya en este momento podemos abrir micrófonos y hacer las preguntas. Bueno, muy clara y felicitaciones, Ale. Una pregunta con lo que queda. En esto, en la línea de alambrado, que Fernando te decía, pensando en gente que no esté en Jujuy o en otro lugar que nos pueda ver, ¿cuánto sería respecto a la limpieza, digamos, algo general? Y es que en realidad va a tener que ver mucho justamente con el tipo de combustible que vos tengas en el alambrado, próximo al alambrado, y con la topografía. Si vos estás en un llano, ¿sí? Tenés que sacar todo lo arbustivo, dejar nada más que pasto, y por lo menos tienen que ser unos 10 metros. Sería ideal. ¿Sí? Permiso, Ale. ¿Suyo? Para contribuir con lo que estás diciendo, nosotros, viste, que tenemos una topografía muy parecida a la de ustedes, donde vos tenés llano, tenés montaña, y el limpio de las pajas va dependiendo desde la exposición del combustible, el tipo de combustible, la topografía, si está sobre cima, sobre media montaña o sobre pie de montaña. Son muchísimas variables. Y como dice Ale, desde el llano, nosotros, por ejemplo, estamos recomendando 20 metros para cada lado del alambre. Bueno. Arriba estamos recomendando, en lugares muy complicados sobre cañadones, por ejemplo, estamos recomendando 50 metros para cada lado del alambre. Pues depende mucho de eso. Tiene que ser, la determinación de las pajas de limpieza tiene que ser hecha por ingenieros y por personal de incendios que tiene la experiencia para hacer esto. No, perfecto, seguro, siempre la evaluación, pero pensando por ahí alguna provincia, algún lugar que alguien, un mínimo que quiera empezar a tener como referencia, siempre está bueno. Sí, por eso. Yo creo que la mayoría de las personas que participamos de la mesa tienen contacto con la gente de incendios, que se acerquen a la base más cercana, sea civil o del ente que se dedica a la parte de incendios forestales, que muchas veces ahí vamos o tratar de ayudarlo o saberlo guiar con quién tiene que ir a ver este tema. Pegando lo de las mesas que venimos dando justamente el tema de los avisos de quema para las quemas prescriptas que hace Catamarca, que hace Jujuy, que estamos implementando en muchas provincias, es justamente esto, hacer que sea la base, su consulta no molesta, molesta más de que prenda fuego y que tengamos que ir a trabajar muchos más días. Así es, y pego por las dudas, porque como esto está en el INTA, si bien es INTA Salta, puede verse en cualquier parte, cualquier productor, también esto que dejaba el mail, nosotros podemos acercar a través, si por ejemplo no tenemos alguna provincia, a través de los coordinadores regionales del Servicio Nacional, siempre hay alguna forma de hacer llegar esa consulta a la región que sea. Así que dejamos abierta esa posibilidad. Ariel, no sé si querés comentar. Ariel no tenía micrófono, perdón, porque vi como que lo tenías abierto.
Bueno, te siguen felicitando, Lautaro también. No sé si hay algún comentario más, porque fue muy clara la exposición, creo que va a servir de mucho. Sí, acá. También. Sí, Ale, perdón. No, que siempre dispuestos a colaborar con lo que sea, todo lo que sea prevención, como dijo Fernando, la consulta no molesta en lo más mínimo, los canales siempre abiertos. Si nosotros no sabemos guiarlos en alguna temática, los vamos a orientar hacia quién. Esa es la intención, que podamos trabajar de manera conjunta, de que esto sea un trato amigable, amistoso, y no encontrarnos después en los incendios que ya dejamos de ser muy amigables. Sí, sobre todo aprovechando que todavía tenemos un lapso antes de que empiece la temporada acá en el NOA, así que es un buen momento. Totalmente. Así que bueno, si no hay otro comentario, bueno, también agradecerle muchísimo al INTA por siempre brindarnos este espacio y que quede Raúl, a su técnico que siempre nos acompaña. Y bueno, agradecerles a todos y todas por siempre acompañarnos y también hacer difusión una vez que terminan estos conversatorios para que se puedan seguir replicando a través de la página. Así que no nos queda más que nuevamente felicitarte, Ale, saludos a todos y todas, y nos estaremos encontrando quizás en junio en una nueva semana de conversatorios. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias a ustedes.